Hola, saludos amigos. Radio Habana Cuba es la primera emisora de la Revolución Cubana con transmisiones hacia el exterior en onda corta y redacciones en varios idiomas. Surge en un contexto de profundos cambios políticos y de confrontación con los grandes monopolios mediáticos. Desde su origen se concibió como una voz propia de Cuba hacia el mundo, especialmente hacia los pueblos del llamado Sur Global, marginados por los grandes centros de poder informativo. En la primera mitad de la década de 1960, cuando el país enfrentaba agresiones, campañas de desinformación y bloqueo económico, la radio se convirtió en un instrumento estratégico para romper el cerco mediático y ofrecer una versión alternativa de la realidad latinoamericana y mundial. La historia de esta radio comienza el 24 de febrero de 1961, cuando sale al aire por primera vez como onda corta experimental cubana hace ahora 65 años. Aquel proyecto inicial de onda corta realizaba transmisiones de prueba dirigidas sobre todo a Centroamérica y a otras regiones cercanas, comprobando el alcance de la señal y ajustando la tecnología disponible. No se trataba aún de una emisora plenamente constituida, sino de un laboratorio político y técnico que ensayaba una nueva manera de comunicarse con el exterior desde un país pequeño pero decidido a hacerse escuchar en la escena internacional. El paso de experiencia experimental a emisora con nombre propio se consolida en pocas semanas. El 16 de abril de 1961, en medio de la tensión provocada por los bombardeos previos a la invasión de Playa Girón, Fidel Castro anuncia públicamente la existencia de esta radio que ya comenzaba a acompañar a los momentos más dramáticos que vivía el país. Pocos días después, el 1 de mayo de ese mismo año, se inaugura oficialmente Radio Habana Cuba, reconocida desde entonces como la primera emisora cubana de ondas cortas con alcance internacional. A partir de ese momento, su identidad quedará estrechamente ligada a la revolución y a sus luchas, convirtiéndose en un actor permanente del panorama comunicacional latinoamericano. La misión de Radio Habana Cuba desborda el objetivo de informar sobre la realidad interna del país. Desde sus inicios se propuso hablarle a los pueblos de América Latina, Asia y África, defendiendo causas antiimperialistas, apoyando movimientos de liberación nacional y acompañando procesos de cambio social. Sus transmisiones en idiomas buscan no solo narrar acontecimientos, sino también tejer lazos de solidaridad y construir una comunidad de oyentes que se reconozca en valores compartidos: soberanía, justicia social, dignidad y resistencia. Ese compromiso constante con las luchas populares y con una mirada crítica al orden internacional explica que, más de 6 décadas después, se le siga presentando como una poderosa emisora al servicio del sur global. A lo largo de su trayectoria, Radio Habana Cuba ha combinado información, análisis político, cultura y memoria histórica, construyendo un archivo sonoro de enorme valor para comprender la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI desde una perspectiva diferente a la de los grandes conglomerados comunicacionales. En este escenario mediático dominado por voces del norte, su existencia ha significado para millones de oyentes la posibilidad de escuchar otra narrativa en la que los países periféricos no aparecen solo como receptores de decisiones ajenas, sino como protagonistas de su propia historia. En ese sentido, la emisora no es solo un medio técnico de radiodifusión, sino también un símbolo de la pelea por la palabra y la representación de los pueblos del sur global. Felicidades y larga vida a Radio Habana Cuba en este nuevo aniversario. Así concluyo en Radio Habana Cuba, Pedro Manuel Otero Cabañas.